Hola chicos, bien, pues seguimos en el maravilloso mundo de la saturación y hoy vamos a tener un día bastante movidito. Para empezar vamos a terminar de colocar unas cuantas tuberías en el fondo, después colocaremos el iframe, suspenderemos la tubería y prepararemos las bridas. Seguidamente nos meteremos de lleno con el cierre hidráulico y la conexión de las tuberías. La presión a la que he hecho trabajar la cámara de grabación estos días ha hecho que dé un fallo y está dando bastantes problemas. Sin embargo, he conseguido solucionarlo un poco de manera cavernícola y podremos seguir grabando un poquito más. Va a ser un día largo para todos los que estamos aquí abajo. Dentro cabecera. Vamos a por otro good feito. Ya estamos en 1 hour notice y en breve estaremos en el agua. La cámara sigue fallando. Voy a llevármela, pero no sé que voy a poder grabar. Vamos a ver si se puede grabar algo. Bien, pues hoy nos han dado el 1 hour notice un par de horas antes de ir al agua, con lo que hemos tenido tiempo suficiente para preparar nuestras herramientas, hacer un buen desayuno y estar listos para la entrada a Campana. We get the crane the same place like yesterday. Today the only who gonna work is Ian. Bien, como había vaticinado, este día la cámara me dejó tirado y no quiso hacer la grabación en el desarrollo de nuestro trabajo. Sin embargo, continúo el vídeo con el siguiente día, dado que el trabajo que desarrollamos fue exactamente el mismo. From across the room, damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I can't wait. Bien, pues estamos de nuevo en el agua, como de costumbre, porque en saturación se hacen muchísimas horas de agua y estamos colocando el iframe. Este accesorio o marco nos ayudará a suspender la tubería de manera que quede horizontal y separada del suelo, cosa que nos ayudará mucho para la conexión entre tuberías. Una vez que lo hemos colocado sobre la misma, se enganchan las eslingas y se van templando con unos chain blocks. Ahora la tubería está suspendida y totalmente horizontal al fondo. Eso nos va a ayudar en la siguiente maniobra. Pero primero, antes de comenzar las operaciones de conexión, habremos de quitar la flooding plate que está al final de la tubería y que sirve para inundarla y limpiar toda la zona, especialmente donde entrará el o-ring o brida que hará el cierre entre las dos conexiones. Tras asegurarnos con el nivel de que la tubería queda totalmente horizontal, cogeremos y avanzaremos al spool. Allí será conectado por la grúa desde superficie y llegará el momento de izarlo. Se le quitarán las tapas y se pondrá poco a poco próximo a la tubería. Estos pasos se harán despacito y sin prisa.
Las operaciones de aproximación entre las dos tuberías suelen ser bastante complejas y hay que vestir la flancha con unos camelon, unos drip pin y algún material extra que nos servirá para ir aproximándolo en la última fase de la operación. En esta última fase hay que tener en cuenta que los tornillos no entrarán si no están totalmente encarados a la flancha que tienen enfrente, con lo que habrá que coordinarse muy bien con el supervisor y trabajar con el gruista y con el compañero hasta que tengamos una alineación en el ángulo vertical y horizontal de la tubería. Cuando hemos llegado a ese punto, es el momento de acercarnos al basket de trabajo y recoger el o-ring que se introducirá entre las dos tuberías. Aún queda mucho por hacer, sin embargo para mí llega el momento de irme a campana y hacer una parada de hidratación. Estas paradas de hidratación las solemos hacer cada 3 horas y media o 4 horas y son muy necesarias dado que en el agua perdemos mucho de los fluidos por deshidratación. Bien, ahora toca ponerse el casco y de nuevo al tajo. En el agua nos espera una ardua tarea. Una vez instalados todos los tornillos, deberemos de comenzar a colocar todo el sistema de Hydrotide con los jacks y reaction nuts, los whips y demás elementos que componen el circuito. Después llegarán las secuencias de apriete de las bridas. Los Hydratide irán haciendo su trabajo e iremos haciendo varias pasadas aumentando el nivel de presión. Esto nos llevará unas horas porque hay que ir midiendo en los puntos cardinales y viendo cómo va el desarrollo de ese apriete para que todo vaya correctamente. Así poco a poco iré completando mi jornada laboral de 7 horas y media en el agua y volveré a campana. Es hora de regresar al sistema. One day less. Ahora a comer. ¡Hasta la próxima!